bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenidos. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los estados que integran la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Para ello, el sistema interamericano cuenta con dos instancias independientes y a su vez complementarias. Estas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Comisión Interamericana o la CIDH, organismos de naturaleza cuasi jurisdiccional cuya función primordial es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte Interamericana o la Corte IDH, órgano de carácter judicial a la cual, en ejercicio de su competencia contenciosa, le corresponde determinar la responsabilidad internacional de los estados, mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos. Ante la Comisión, toda persona puede presentar peticiones o quejas individuales sobre violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en otros instrumentos interamericanos, con posterioridad al conocimiento de la situación denunciada, y si se da el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el haber agotado previamente los recursos internos disponibles, el caso se declara admisible y se examina si está o no comprometida la responsabilidad internacional del Estado, caso en el cual se produce un informe con recomendaciones y eventualmente, en caso de incumplimiento de aquellas, el caso puede ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora hablaremos un poco de la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En Bogotá, el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960. Ya en 1961, la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país o para investigar una situación particular. Desde entonces, ha realizado 92 visitas a 23 países miembros. Con respecto a sus observaciones de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informes especiales, habiendo publicado hasta la fecha 60 de ellos. Desde 1965, la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Hasta diciembre de 2011, había recibido varias decenas de miles de peticiones, que se habían concretado en 19.423 casos procesados o en procesamiento. Los informes finales publicados en relación con esos casos pueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o por país. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada a enero de 2012 por 24 países. Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella crea además la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella,
entre ellos el de procesar peticiones individuales relativas a estados que aún no son parte de la Convención. ¿Qué es la CIDH? La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1599 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, instalada en 1979. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios en que se funda la organización. El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. La CIDH realiza su trabajo con base en 3 pilares de trabajo: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a las líneas temáticas prioritarias. A través de este andamiaje, la Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo. El principio pro personae, según el cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano, la necesidad de acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades. De esta manera hemos finalizado con el abordaje al tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.